שלום לכם, אחים ואחיות יקרים. אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו בנושא של האמת. Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos con nuestra serie de mensajes acerca del tema de la verdad os hará libres y hoy la verdad os hará libres de la culpa. Por supuesto que este texto es tomado de Juan 8, versículos 31 y 32. Voy a leer. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi verdad, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad libra. Una de las herramientas o armas más fuertes que tiene el diablo contra el creyente cuando va en el camino angosto hacia el reino de los cielos, es el arma de la culpa. Cuando un creyente se siente culpable y que ha fracasado, está neutralizado, se le dificulta, no puede obrar, simplemente está ocupado en sí mismo, simplemente está con esa culpa. Por eso es una gran arma del enemigo y está de más que el creyente se quede en esa situación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y qué solución nos da acerca de este tema. Está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas últimas palabras no están en alguna nueva versión, lo que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase es muy importante, como veremos a continuación. Vamos al tema principal, que dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación para el creyente que crea en Jesús? No importa si somos judíos o de otra parte del mundo, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, no hay condenación. ¿Por qué? ¿De dónde viene la condenación en general? Por supuesto viene del pecado. Está escrito en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se refiere a Adán y a Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado empieza desde el primer hombre y pasó de generación en generación a nosotros. Y está escrito en el mismo capítulo, en el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros somos culpables en el momento que pecamos. El pecado entonces trae esta culpa. Está escrito también en Salmos 53, versículos 2 y 3, que de hecho todos pecaron. No hay ninguno que pueda decir que es justo en sí mismo y que nunca he pecado. Dios mismo dice en Salmo 53, versículos 2 y 3: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Todos pecaron, no hay ninguno que haga solamente el bien. Si hay personas que hacen bien, pero no hay quien haga el bien que nunca ha pecado. Por eso todos somos culpables. Y la palabra de Dios nos da la solución. Lo leemos en Levítico capítulo 17. La solución que Dios da a la humanidad es un sacrificio de sangre, un sacrificio de animal que su sangre es derramado para expiar el pecado. ¿Por qué un animal tiene que derramar su sangre? Porque la paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte, y no solo la muerte aquí en la tierra. Adán pecó, entonces la obra de la muerte empezó en él, y en total él vivió 900 años, así como está escrito en Génesis, si no estoy mal, 5.
no solamente es la muerte terrenal, sino la muerte eterna, nuestra conexión con Dios. Dios le dijo a Adán, en el momento que comas del fruto, morirás. Y en ese mismo día él murió de forma espiritual, porque él se desconectó del origen de la vida que es Dios, del jardín del Edén. Su muerte física vino después, mucho después. Entonces, por el pecado debe de venir la muerte. O yo muero por mi propio pecado, o otra persona muere por mi pecado. Pero debe de ser alguien perfecto sin pecado. Por eso, de forma simbólica, para poder transmitir este principio, Dios le mandó al pueblo de Israel en Levítico 17:11, dice así, porque la vida de la carne en la sangre está. Quiere decir, la vida del animal y también del hombre está en la sangre. Sabemos de que un soldado que está bajo el ataque del enemigo puede morir desangrado. Dice, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Este es un principio que Dios fijó. Y así Él abrió el camino. Él iluminó. Él señaló hacia la dirección de la expiación verdadera final que vendría con Jesús, el Mesías, que derramó su sangre por nosotros. Entonces, esta era la solución. Ahora nosotros hablamos acerca de la culpa. Jesús tomó a sí mismo nuestra culpa. En Isaías capítulo 53, versículo 10, nosotros leemos acerca de Jesús y está escrito, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús tomó en sí todos los tipos de pecados del hombre, incluso la culpa. Ahora, en el libro de Levítico, nosotros leemos de que la definición de culpa deriva no solamente de pecados que hacemos de forma consciente, sino que los hemos hecho inconscientemente. Tal vez después nos damos cuenta que pecamos o que se revela de que hemos pecado. Hay pecados que se hacen inconscientemente que las personas no saben. Y es interesante también poner atención a esto. Vamos a Levítico 5. Levítico 5, versículos 17 al 19. Dice así, finalmente si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Él hace algo que es pecado, no sabía, y ahora se convierte en culpable. Lleva este pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Entonces, es interesante ver este punto de que los pecados no solamente son todos los que conscientemente lo hacemos, sino que hay también pecados que hacemos de forma inconsciente y pueden traer culpa, pero Jesús tomó la culpa en sí mismo. A veces los creyentes se equivocan y dicen, ¿y qué con todos esos pecados que yo hice inconscientemente? Pues Jesús los tomó en sí mismo. En Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34, Romanos 8, versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios
está ahora a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Y esto también abarca los pecados que hacemos inconscientemente. La culpa puede venir de pecados que hacemos inconscientemente. Y hay ejemplos de pecados que las personas han hecho. Pablo, el apóstol, los señala en Romanos 14, versículo 23. Nosotros leemos las siguientes palabras. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí el debate era acerca de si era permitido o no permitido comer. No voy a entrar en esto, pero el punto que Pablo dice es que si la persona hace algo dudándolo, entonces no ha obrado en fe. Y que nosotros tenemos que obrar bajo nuestro mejor entendimiento de que estamos haciendo correctamente ante Dios. Y no que hagamos dudándolo y después vernos culpables ante Dios. Aquí vemos ejemplos de personas que pueden sentirse culpables por haber hecho algo dudándolo y no obraron en fe. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Aquí había una discusión acerca de lo que debían de guardar los judíos y los no judíos, y dentro de este marco también estaba el asunto de que era permitido comer o que era prohibido comer, y Pablo habla acerca de Pedro. Dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ustedes ven, Pedro se había comportado de forma en la cual había sobre él condena. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Yo no voy a continuar leyendo el debate que había allí. El punto era de que Pedro cayó por causa del temor a las personas, no porque estaba convencido de que era la forma correcta de actuar, sino que quería gustarle a los demás y temía de la crítica de aquellos hermanos mesiánicos que venían a Jerusalén. Antes él acostumbraba a comer con los gentiles y cuando vinieron personas de Jerusalén, entonces se desconectó. El punto es que quiero decir de que Jesús dijo de que lo que entra a la boca no contamina al hombre, sino que lo que sale de la boca es lo que contamina, porque todo lo que nosotros hablamos, eso es lo que sale del corazón. Este tal vez no sea nuestro tema, pero si ya toqué este punto, quiero añadir de que el Espíritu Santo dirige a Pablo, a Timoteo, y le escribe que todo lo que nosotros comemos es puro si nosotros lo bendecimos bajo la palabra de Dios, según lo que Jesús dijo. Yo debo de decir que vivo en Israel, entre mi pueblo, y yo compro la comida en la tienda que es kasher. No estoy buscando comida que no es kasher y no lo quiero en mi casa. Pero bajo el Nuevo Testamento el énfasis no es hacia la comida, sino acerca del corazón. Jesús pone su énfasis en lo que sale de nuestra boca. Entonces vemos de que lo que no se hace en fe, sino dudando, puede traer a nosotros culpa. O un comportamiento no correcto puede traer culpa. Vimos esos dos ejemplos. Pero por cuanto Jesús es la respuesta en estas situaciones, Él está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Y si nosotros hemos pecado acerca de cosas que somos conscientes, entonces nosotros leemos en Juan
Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hay un pecado del cual somos conscientes, debemos venir a confesarnos y sacarlo a la luz y pedir perdón en el nombre de Jesús. Hacemos allí la misma obra que hizo aquel israelí cuando traía el animal a los sacerdotes y ponía sus manos en la cabeza del animal, confesaba sus pecados y entonces el animal tomaba la muerte que le correspondía a aquel pecador. Así hacemos cuando nosotros traspasamos el pecado a Jesús. Ahí recibimos perdón y expiación por causa de su sacrificio. Eso no quiere decir de que estemos libres para pecar, porque tenemos una solución sencilla para pedir perdón. Pero dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos un rescatador, pero no queremos pecar, no estamos llamados a ir bajo la carne, sino en el Espíritu. Dice aún en el capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, nosotros cuidaremos a nosotros mismos de no pecar. Y si nos cuidamos, el maligno no nos toca. Eso es lo que debemos hacer. Perseguir la santidad, vivir una vida justa. Y está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:22 que nosotros debemos apartarnos a todo lo que parece mal. Entonces tenemos la respuesta a todos los tipos de pecado, ya sea que pecamos de forma inconsciente, un pecado en el cual que hemos hecho, también de forma consciente tenemos una solución en Jesucristo. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu y no damos libertad a la carne, Jesús es el que intercede por nosotros y no hay culpa. No hay culpa. Y si pecamos y el Espíritu Santo nos redarguye, nosotros pedimos perdón. Y esto también es ir en el Espíritu, porque nos sometemos a Dios, nos confesamos y seguimos adelante. Entonces no tenemos condenación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres hoy de esta culpa que ata. Si tú estás en tu casa y sientes culpa, entonces piensen sobre qué. ¿Sobre qué? Si ustedes no saben específicamente sobre qué se sienten culpables, esto es una señal de que es un ataque del diablo. Simplemente los culpa para que se sienten mal. Entonces allí declaren la palabra de Dios que dice, no hay condenación en los que están en Cristo Jesús. Y dile, en el nombre de Jesús, vete espíritu de culpabilidad. Si el Espíritu Santo te redarguye, te lo dice de forma específica y te dice de qué arrepentirte. Y así te puedes confesar. Cuando el Espíritu Santo te redarguye, no es para culparte, sino por el contrario, para liberarte del pecado. Que el Señor entonces les bendiga, hermanos y hermanas queridos. Espero de que esta palabra les ayude a liberarse de esta atadura. Les deseo un día bendecido. Shalom.